Hola Aries, bienvenido a tu horóscopo semanal, horóscopo que comprende la arrancada hacia el mes de noviembre 2023. Ya estamos comenzando el mes de noviembre, Aries, y este horóscopo va a alcanzar del 30 al día 5. Celebramos el día 31 de octubre, el Día de las Brujas, y también celebramos el día 2 de noviembre, el Día de los Muertos, ¿verdad? Sí lo celebramos porque es una celebración en el país de México, es toda una celebración. Bueno, pues Aries, vamos a ver esta semana cargadita de fechas importantes y fechas místicas. Vamos a ver tu predicción para esta semana. Decirte que son lecturas generales, atrapa lo que sea para ti y lo que no, libéralo al universo también. Recuerda visualizar tu signo ascendente, Luna y Venus para que completes toda la información para esta semana. Aries, te da la bienvenida como siempre el precioso Alex. Hola Aries, ¿cómo estás? Un besito, mi amor. Te envía tu bello Alex. Bueno, pues vamos a comenzar, Aries. Este horóscopo es diferente porque yo voy a estar de viaje, así que lo voy a hacer un poquito más cortito. Vamos a leer energías y lo más importante, ¿verdad? Esta predicción es diferente a la de todas las semanas, te vas a dar cuenta. Pero bueno, para no quedarnos sin predicción para la semana, ¿verdad? Yo voy a estar de viaje, voy a estar poniendo en comunidad dónde voy a ir y lo que voy a estar haciendo. Así que no te lo pierdas, Aries, ¿verdad? De Aries a Aries. Vamos con la energía de nosotros los arianos para esta semana arrancando el mes de noviembre. Comenzamos con 8 Zen. Bueno, Aries, la comparación. Hay algo que andamos comparando, ¿verdad? Sabes que yo siempre me incluyo porque esto es para mí también. Mira, hay algo que estamos comparando. Es un tronco de roble con un tronco del árbol de la caña bambú. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Aparentemente el roble es todo más fuerte, ¿verdad? Una coloración diferente, es más grueso, es un árbol mucho más frondoso, da sombra, tiene unas características totalmente diferentes a el árbol de la caña bambú. El árbol de la caña bambú, bueno, pues da menos sombra, prácticamente casi nada. El tronco es finito, es de color verde, es totalmente diferente. Ahora, una cosa no es mejor que la otra. ¿Por qué? Porque delante de un viento arrasador, la caña bambú es flexible, el tronco del roble no. Se puede partir el roble con más facilidad porque es bronco, ¿verdad? Sin embargo, la caña bambú es flexible. Y por supuesto, para los colores, los gustos, ¿verdad? Entonces, uno es verde, el otro es brown, es carmelita, en fin, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, ¿dónde quiero llegar? Que lo que tú estás comparando, Aries, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tiene características diferentes y nada es mejor que nada. Si tú estás comparando a dos personas, son totalmente diferentes. Una no es mejor que la otra. Una tiene sus defectos y virtudes y la otra sus defectos y sus virtudes, como todo ser humano. Si tú estás comparando dos situaciones en tu vida, mira en lo profundo de esas dos situaciones para que te des cuenta que una cosa no es mejor que la otra tampoco. Bueno, vas a estar comparando dos situaciones, puede ser, o dos personas, porque yo no pienso, fíjate, una de las aristas que da esta carta, esto es una transición, es un número 5 lo que tiene la carta. Pero te decía, yo no pienso bajo ningún concepto que Aries se está comparando con nadie, porque nosotros no nos comparamos con nadie. Y no es que, porque Aries no tiene comparación, porque eso es ego y orgullo, Tati. No. Es que Aries tiene claro quién representa. Aries nunca se anda comparando con nadie, ¿verdad? Pero no pienso ser absoluta. Puede ser que haya algún ariano por ahí que se esté comparando con otra persona, por ejemplo, en el trabajo o en algo de una situación. Pero eso es lo mínimo, ¿verdad? Es lo mínimo. Bueno, a mí lo que me lleva es comparando dos situaciones. Nada que ver una cosa con la otra. Vamos a ver qué dice el tarot. ¿Qué debes tener en cuenta, Aries, para esta semana? Vamos con este horóscopo, que es un horóscopo express de energías arianas. Para esta semana arrancando noviembre. Tienes aquí un as de espadas, tienes la carta del 3 de copas, tienes la carta del 8 de bastos y la carta de la reina de pentáculos. En el fondo del mazo, paje de pentáculos. Estas energías andan muy bien, A mí me gusta mucho lo que estoy viendo aquí. Primero que todo, nuevos comienzos, ¿verdad? La carta del as de espadas habla de un nuevo comienzo con triunfo. Pero fíjate,
cortando lo que tiene que ver con pasado. Ahora, voy a la energía de 8 Zen y te digo, Aries, quizás lo que algunos arianos estén comparando sea una situación presente que están viviendo o lo que puedo proyectar en un futuro y lo que ya me ocurrió en un pasado. Puede ser en el amor, totalmente. Con un trabajo también. Con una situación familiar también. Ve adaptando la lectura, ¿verdad? Pero hay algo que Aries en esta semana, fíjate que es la primera carta con la que comienza la lectura. En esta semana Aries lo va a estar cortando definitivamente, pero viene un corte, definitivo. Es como hasta aquí llegué, hice una línea, hasta aquí llegué, de aquí para atrás es pasado, del pasado se aprende, lo tengo claro. Tomo mi aprendizaje, marco la línea, pero a partir de ahora lo que viene es una nueva etapa con triunfo. Puede ser un nuevo comienzo en el amor, una nueva relación, sí. Algunos arianos quizás estén comenzando una nueva relación amorosa. Puede ser que estés comenzando un nuevo empleo porque no tenías trabajo y lo vas a encontrar, si ese es tu caso, Aries. Y viene triunfo, es decir, las cosas te salen bien. Puede ser un nuevo comienzo de una situación familiar que finaliza y bueno, pues ahora que venga la paz a la casa, ¿verdad? Hay un corte aquí definitivamente con pasado. Definitivamente. Puede ser que algunos arianos le estén diciendo adiós a un sentimiento por una persona que ya salió de tu vida. Sabes que nosotros decimos adiós, pero de todas maneras Aries tiene su corazoncito y puede ser que te hayas quedado con ese sentimiento de, wow, todavía quiero a esta persona. Bueno, le vas a estar diciendo adiós al sentimiento, poniendo toda la fuerza ariana, que es bastante, ¿eh? Mira, tienes aquí el 3 de copas. El 3 de copas me habla de que en esta semana vas a tener motivos de alegría y celebración. Puede ser que algunos arianos te estén invitando a alguna fiesta, algún compartir con amigos o simplemente que estés disfrutándote tu semana como tú lo sabes hacer, ¿verdad? Puede ser también que se presente alguna fecha significativa y bueno, pues te reúnas ahí con familia y amigos y bueno, pues te la pases súper, súper bien. Motivos de alegría también. Yo tengo por aquí un paje que me habla de noticias, así que puede ser que lleguen noticias muy positivas a tu casa. Puede ser a ti directamente, pero puede ser a las personas que tú amas. Y esto, por supuesto, sea un motivo de alegría para Aries. Así que yo te veo compartiendo muchísimo con tu familia y estando súper bien con tus amigos también. No tengo cartas aquí ni de conflicto, ni de discordia, ni de pelea, absolutamente. El 8 de bastos habla de un traslado físico. Los arianos que están intentando mudarse, hace tiempo que quieres, por ejemplo, emigrar o que quieres cambiar de trabajo, vas a estar logrando ya objetivamente, prácticamente ya concretar ese movimiento. El 8 de bastos habla de traslado físico y de que ha habido muchos obstáculos para tú lograr ese movimiento que quieres hacer, para los arianos que estén en medio de esta situación, ¿verdad? De querer hacer un cambio, pero no se daba porque hay obstáculos. Bueno, finalmente lo logras. También el 8 de bastos habla de comunicación. Atentos los arianos que están en contacto cero. Puede ser que esta persona rompa el silencio, pero de momento, el 8 de bastos es una carta muy, muy veloz. Te siento trabajando mucho también en esta semana, Aries, poniendo mucho de tu parte ahí para trabajar y enfocado en tu trabajo y tus proyectos personales, lo que sea que tú te dediques. El 8 de bastos también habla de viajes, así que yo me apunto ahí, ¿verdad? Porque te dije que voy a estar viajando. Bueno, pues algunos arianos van a estar haciendo quizás un viaje corto, por lo menos yo voy a hacer un viaje corto, ¿verdad? Haciendo un viaje corto, no tiene que ser un viaje largo, otros lo van a estar planificando, pero eso se te va a dar sin ningún tipo de problema. Reina de Pentáculos, vas a estar muy bien económicamente, Aries, vas a estar estable. Todavía no sale aquí que te vas a ganar la lotería, no, todavía no, ¿verdad? En algún momento, pero todavía no. Así que vamos a estar estable económicamente, vas a poder enfrentar tus gastos cotidianos, lo que sea que se presente en esta semana, lo vas a poder solventar sin ningún tipo de problema. La Reina de Pentáculos es una carta también de protección a la familia, así que vas a estar ahí bien enfocado, en que tu familia esté de una manera estable también. El Paje de Pentáculos, carta clave, Aries. Aquí la clave es que vas a estar recibiendo muy buenas noticias. Aprovecha este tiempo
de esta semana. Se mueve el dinerito para Aries, se mueve también, se materializan comunicaciones. Te salía aquí la comunicación de ese contacto cero. Bueno, pues aprovecha, y si tienes muchas cosas que decirle, pues le dices todo lo que tienes ahí pendiente por decirle a ese contacto cero, ¿verdad? La clave para Aries es materializar las comunicaciones, hacer las gestiones que tengas que hacer, no te pares por hablar. Claro que no. Bueno, nosotros no nos paramos por nada, ¿verdad? Bueno, Aries, vamos con fin de ciclo. Vamos con 2 cartas y vamos a ver qué nos dice fin de ciclo, que debemos tener en cuenta, importante en esta semana. Importante tu casa, tu hogar y la estabilidad de tu hogar. Eso es lo importante. Y mantener safety, mantener segura tu casa. Fíjate que esto es todo un castillo ahí, pero está cerrada la reja, ¿eh? Mira, tiene un portón ahí que está cerrado. Bueno, pues mantén a salvo los proyectos en tu casa, los planes de tu casa, tus planes familiares. Manténlos seguros y adecuados. También mantén segura tu casa. Cierra bien las puertas a la hora de dormir. Te dice que mantengas segura tu casa, ¿verdad? Y tu casa en estabilidad, que reine la paz y la armonía. No permitas desacuerdos en la familia ni nada de eso. Media ahí para que reine la paz, ¿verdad? La casa es importante para Aries. Aries, viene, mira, te habla de una maravillosa fortuna, ¿verdad? Yo lo que siento con esto es que viene un tiempo bueno de economía. Te decía que todavía no ha salido el ganarnos la lotería, pero fíjate que esta carta habla de golpes de suerte con el dinero. Así que yo te recomiendo que juegues un billetito, ¿verdad? El tarot no lo decía, pero te lo dice el oráculo. Así que nos tapó la boca, ¿verdad? Bueno, pues voy a jugar un billetico de lotería, Tati. Yo también, mi amor. Claro que sí. Vamos a jugarlo porque aquí nos está avisando el oráculo que viene un tiempo de una fortuna maravillosa, ¿verdad? Puede ser que algunos arianos reciban un dinero extra, o que te suban el salario en tu centro de trabajo, o tu cheque de jubilación, una bonificación por ahí, bueno, te hagan un obsequio, que venga el dinero, ¿verdad? El dinerito, fíjate que hay mucho pentáculo aquí en nuestra lectura. El dinerito no nos va a faltar en el bolsillo, ¿eh? No nos va a faltar en el bolsillo. Adiós, gracias. Vamos con el oráculo. Y vamos con el consejo final. Y dice, la respuesta a tu pregunta está relacionada con tu hija. Bueno, yo tengo una hija, pero los arianos que no tengan hijas, ¿verdad? Bueno, pues puede ser con un hijo o puede ser con alguien joven también. Hay una respuesta que tú necesitas y tiene que ver con una persona allegada a ti, joven, más joven que tú. Hija, hijo, o puede ser también, bueno, una sobrina, un sobrino, por ahí está, ¿verdad? Con alguien joven. Qué curioso. Bueno, pues hay que ver, ¿verdad? Hay que ver y preguntarle a ese joven la respuesta, porque la respuesta está relacionada con él o con ella. Vamos con los signos. Me he quedado así porque qué pregunta yo. Ay, ay, ay. Tengo que tomar notas. Bueno, vamos a ver. Tienes aquí a Libra. Signo de aire, importante para Aries. Tienes a Virgo, signo de tierra. Tienes también a Piscis, importante para ti, signo de agua. Y tienes a Géminis, signo de aire. En el fondo del mazo todos los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Besitos, Aries. Déjame en comentarios un horóscopo semanal express, ¿verdad? Pero con mucha información. Me va a encantar leerte. Regálame tu like, comparte si te apetece, activa la campanita. El bello Alex y yo, como siempre, deseándote, Aries, una excelente semana. De Aries a Aries, cariños. Namaste. Bye, bye.